En este video vamos a hablar acerca del capítulo número 1, titulado Clérigos, Guerreros y Trabajadores. Para esto, primero debemos de definir qué es un clérigo. Los clérigos era un término que se utilizaba usualmente para nombrar al hombre que ha recibido las órdenes sagradas y que por lo tanto pertenece al clero, o sea, a la clase sacerdotal. Por otra parte estaban los guerreros, los cuales estaban habitualmente involucrados con la guerra. Estas dos partes conformaban una sola, la clase alta, en las cuales se concentraba la mayor parte de la riqueza del pueblo. Y abajo de estos dos se encontraban los trabajadores, los cuales eran la clase baja, y estaban subordinados a las órdenes del clero y del señor feudal. Estos mismos trabajaban cosechando alimentos o apacentando ovejas a fin de obtener lana para la confección de vestidos. Estos mismos vivían en feudos, los cuales estaban conformados sencillamente por una aldea y algunos centenares de acres de terreno baldío, en los cuales cosechaban los aldeanos. Cada feudo tenía un señor feudal, y se decía que no había señor sin tierra ni tierra sin señor. Las tierras se dividían en dos partes. Una tercera parte del total era propiedad del señor feudal y se le llamaba heredad, y se cultivaba para su propio beneficio. Y la otra parte estaban los arrendatarios, los que se hacían las labores agrícolas. En el feudo se cosechaba lo siguiente: en el primer año campo 1 trigo, en el campo 2 cebada y en el campo 3 barbecho, en el año 2 en el campo 1 cebada, en el campo 2 barbecho y en el campo 3 trigo, en el tercer año en el campo 1 barbecho, en el campo 2 trigo y en el campo 3 cebada. ¿El campesino realmente era un esclavo? Realmente la mayor parte de los arrendatarios recibía el nombre de siervos, que provenía del latín servus, y que quiere decir esclavo. El esclavo era una propiedad que podía ser vendida o comprada donde quiera y en cualquier tiempo, pero el siervo no podía ser vendido aparte de su tierra, además de que estos tenían el valor de 38 sous. No existían los siervos de Galba, los cuales estaban permanentemente unidos a la casa del señor y laboraban en sus campos durante todo el tiempo, no solamente 2 o 3 días semanales. Aparte de esto, existían los bordards, de la palabra borde y límite, extremadamente pobres, quienes tenían a su disposición 2 o 3 acres situados en los bordes de la aldea. Hubo también villanos, los cuales al parecer eran siervos con más libertades personales y económicas. Los señores solo creían que los campesinos existían solamente para su beneficio de los feudales. Toda la organización feudal se basaba en un sistema de obligaciones mutuas y servicios desde los más altos a los más bajos. Con el paso del tiempo, las grandes propiedades fueron fragmentándose en otras más pequeñas, de noble categoría, en los cuales el señor feudal se vio obligado a conseguir tantos vasallos como le fuera posible para hacerse cargo de esto. La tierra prácticamente producía todos los productos que necesitaban y por ello era considerada como la fortuna del hombre. Los arrendatarios no podían disponer de la tierra como quisiesen, pues debían de tener el consentimiento del señor feudal. La iglesia era parte del sistema feudal, y esto aumentaba sus propiedades mediante el diezmo que se le cobraba a los trabajadores. Se podría decir que junto a la nobleza eran las clases más predominantes de esta época por debajo de los trabajadores. En conclusión podemos decir que mediante los clérigos y los guerreros nadaban en dinero, comían los mejores tacos del mundo y además gozaban de privilegios como un crucero, la clase obrera o trabajadora se desgastaba con los impuestos de estos. Pero cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y no hablo de ti, Enrique Peña Nieto.